ahorita, pues solo voy a aceptar este pato. Vale, ya dale, puedes presentar. Gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Buenas tardes a cada uno de ustedes. En esta oportunidad, pues tengo el gusto de prácticamente socializar lo que fue la práctica de identificación de enfermedades fungosas. En el recorrido que tuvimos acá, la primera enfermedad que pudimos diagnosticar, o por lo menos mediante nuestro análisis, es el chancro en los frutos. Una muy buena referencia que habíamos visto es de que en sí el chancro de los frutos es muy parecido a las costras. El nombre científico es Nectrina galligena, ajá. Acá se puede ver una pequeña diferencia entre el chancro, que en sí lo que habíamos observado es que este prácticamente se hunde, mientras que en la costra va a sobresalir. Acá tenemos el mildio polvoriento, que también es conocido como la cenicilla. Lo distintivo que observamos en esta enfermedad es esta estructura del hongo, que es como polvosa, que tiene como forma de harina. Entonces, al momento de por lo menos tocar esta enfermedad en el dedo, se queda como un pequeño polvito blanco. Acá podemos ver en la imagen de la izquierda cómo está dado en los cítricos de la escuela, que tienen unas manchas color blanco, y en los frutos pues ya un poco más avanzado hasta el punto de formar pequeñas formas cafés. El nombre científico es Ericife cichoacearum. Las manchas necróticas. En el contexto de la escuela, pues más que todos observaron este tipo de enfermedades que en sí son como, lo podemos observar en la imagen, unas manchas color café casi tirando a negro, normalmente circulares en toda la hoja. Un dato curioso de esto es que, por lo menos a nuestro punto de vista, esta hoja también, aparte de tener manchas necróticas, también posee clorosis. Si bien la muerte de tejidos no es, digámoslo así, provocado exactamente por enfermedades fungosas, todo influye a las muertes, es decir, las distintas enfermedades que tiene la planta de los cítricos puede ocasionar tejidos. Sin embargo, la razón principal de esto es en sí la deficiencia de zinc. Pero lo metimos acá porque todas las enfermedades fungosas, al final de cuentas, influyen en la deterioración de esta planta. Botrytis. ¿Cómo se puede más o menos diagnosticar esto? Acá
mi compañero estaba sosteniendo un pequeño fruto y esa es la característica principal que por lo menos nosotros como grupo dimos, definimos, lo cual es que cuando se da esta enfermedad, los frutos tienden a caerse y al final se terminan pudriendo. También donde afecta más o menos esta enfermedad es en el peciolo de la fruta, y que en este caso es de limón, y aquí tenemos a la par también el nombre científico. El chancro en el tallo va en función también al chancro, pues, de la fruta de limón. Esto se da más o menos como las costras, acá se puede definir como costras que están en el árbol, en este caso en el deciduo, que muy bien se puede confundir, lo que observamos, se puede confundir con alguna poda en sí, una mala práctica de poda, se puede confundir realmente con esta enfermedad. Y pues el nombre científico es Phytophthora spp. La necrosis apical es como un marchitamiento, como su nombre lo dice, apical. Normalmente se empieza pues de la parte delantera de la hoja, se puede observar un enrollamiento de la misma y no es todo junto, sino que primero va afectando la zona apical para posteriormente ir consumiendo toda la hoja. En sí es una mancha, no es más que todo, no es una mancha, sino es como cuando la hoja se torna pues marchita, se pone color negro, café, y afecta realmente a los frutos. Esta mancha foliar es el cultivo del níspero, que está en la parte de planta baja. Más que todo es lo mismo que anteriormente, son manchas color café, casi tirando a negro, donde en sí están secas. Acá se puede ver cómo están dispersas, ya que no es una mancha, digámoslo, grande que se centra en un punto, sino son manchas de tamaño medio que se van repartiendo en los diferentes lugares de la hoja. Y tenemos el nombre científico. Y esto es lo que se mencionaba anteriormente sobre el mildiu polvoriento. Y esta la cenicia. Podemos observar en el envés de la hoja cómo se observa, valga la redundancia, este tipo de polvo blanquecino, que al final de cuentas termina siendo pues la estructura del hongo. Y lo último encontrado en manzana, que son las manchas foliares. Cabe resaltar que se parece mucho a las manchas necróticas, pero son un poco como menos notables, en el sentido de que son un poco cafés, ya que las manchas necróticas, si bien se forman anillos circulares en la mancha, no se nota tanto así. Como pasando por el lugar de producción de hortalizas, se encontró el tizón tardío, que el proceso de esto, por lo que anteriormente sabíamos, es que se dan estas manchas que al principio son acuosas. Sin embargo, mediante todo el proceso que se da en la hoja, como por ejemplo que se puede secar, al final resultan este tipo de manchas secas del tizón tardío y normalmente afecta a las orillas de la hoja. Y su nombre científico es Phytophthora infestans. El tizón temprano no es una mancha tan definida como el tizón tardío. Si bien se puede observar en la anterior presentación, estas manchas son como pequeñas que van afectando a la orilla de la hoja. El tizón temprano, a nuestro parecer, afecta en la zona central de la hoja con una mancha grande
ya que el tizón tardío se mostraba como pequeñas manchas necróticas dispersas. Un punto muy importante a resaltar es que para el control de todas estas enfermedades se debe tomar muy en cuenta la estructura del hongo, cuáles fueron los factores que en sí influyeron al desarrollo del hongo, como por ejemplo está la humedad, está la temperatura, y normalmente se recomienda un control preventivo, ya que después al pasar en un control curativo normalmente se gasta mucho más. Y también se debe tener en cuenta que muchas alternativas no solo tienen que ser químicas, ya que en el caso de los cítricos se puede tomar en cuenta como las prácticas de encalado, las prácticas de poda, ya sean las de formación, de iluminación, que en sí influyen a que la luz entre en las ramas, disminuyendo la humedad, que tenga una mejor luminosidad, y así también disminuye la temperatura. Estos son pequeños controles que se pueden realizar sin gastar mucho. Son prácticas agrícolas que benefician al agricultor. Muchas gracias, Cindy. Gracias compañeros. No sé qué pasó, se arruinó la pantalla. Ya no me sale bien ustedes, no sé. Bueno, vamos a dar inicio, seguimiento. ¿Quién es el otro grupo que continúa, por favor? Y sí, vamos a ver poco a poco las diferencias, patojos, del temprano, del tardío, ¿verdad? Para poder identificar bien la diferencia de estos dos. Estábamos viendo en este cultivo de papa. Vaya, está bien, Rory. Cuando fuimos a ver, dice, bueno, estábamos llegando a un acuerdo, ¿verdad? De que también había bacterias. O sea, no solo estaban también hongos, sino que habíamos identificado bacterias. Pero como les digo, vamos en proceso, ¿verdad? No, posiblemente, pues ya el lunes vamos a ver un poco de bacterias y vamos a ver la diferencia, como les digo, del temprano y del tardío, porque sí tiene diferencias estos dos. Dale, Budiel. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera. Estas son las enfermedades frutales que se encontraron en la escuela. Siguiente, por favor. Aquí están los integrantes. Cristóbal, Ezequiel, Ludiel, Osvaldo y Carlos Seca. La primera enfermedad que encontramos es la senescilla. Este es un mildium polvoriento, conocida como senescilla. Es una enfermedad fungosa. Es un agente, su agente causal proviene de Dicipe, Pseudoptera y Ovidium, que son los agentes causales de esta enfermedad. La senescilla, más que todo, se desarrolla en lugares húmedos y más que todo es por el crecimiento inhibido por el agua. Siguiente diapositiva. Está la roña del aguacate, que es Spacieloma persea. Este hongo más que todo causa daños entre las hojas, tallos y frutos. Se presenta mayormente en los frutos. Este fruto más que todo presenta lesiones redondas o más que todo como manchas de un color pardo o café. Estas afectan más que todo a la pulpa y no afectan a la calidad de la pulpa, más que todo daño superficial o la cáscara en sí. Siguiente diapositiva. Está la cercosporosis, Spedocercospora angilensis. Es una enfermedad de los frutos. La mayoría de las especies están en cítricos. Se considera que las limas son más tolerantes que las naranjas. Y los frutos presentan lesiones necróticas irregulares en la corteza rodeados por el halo amarillento, como se ve en la imagen de un limón. Siguiente diapositiva.
Está la fumagina, más que todo se puede denominar también Capnodium citri, se presenta en la superficie de hojas, tallos y frutos. En ataques severos causa la reducción de la capacidad de la fotosíntesis, ya que esta enfermedad se presenta de una forma como a ceniza, las cuales rodean durante toda la hoja y pueden atacar esta capacidad de fotosíntesis en la planta. Está la galla en el envés. La galla en envés usualmente se encuentra sobre el follaje o ramitas. Estas deformaciones inusuales son causadas por los químicos que regulan el crecimiento por las plantas o por un estímulo producido por un insecto u otra especie o plaga artrópoda que se presenta en este tipo de agallas en lo que viene siendo el follaje, más que todo en los brotes de las hojas o frutos. Está la necrosis, más que todo es como un síntoma, las cuales se considera como un ataque de un patógeno, ya sea una bacteria, o virus o hongo. La mayoría de las plantas se defienden provocando necrosis, muerte de las células alrededor de los puntos de infección, de manera que el patógeno es aislado sediente. Es un tipo de síntoma ante un patógeno. Estas son las enfermedades que encontramos más que todo. Muchas gracias. Gracias compañeros. Vamos a darle el tiempo a Gudiel, ya a Ronnie. Ronnie, por favor, de ahí sigue Ever, de ahí Víctor. Pues muy buenas tardes, compañeros. Bueno, esta oportunidad nuestro grupo prácticamente viene a exponerles sobre el diagnóstico que realizamos de las enfermedades que nosotros pudimos identificar a lo largo del recorrido que tuvimos en el área de frutales, en lo cual nosotros principalmente podemos identificar el tizón en papas. Prácticamente esta enfermedad o este hongo tiene las características que son manchas foliares necróticas irregulares, rodeadas por un delgado halo amarillo. Estas manchas prácticamente se encuentran en el borde de las hojas, como podemos observar en la planta de papas, que es prácticamente muy susceptible a las diferentes precipitaciones que se encuentran en el medio ambiente y que estos pueden causar una pérdida irreparable en el cultivo y en la producción. Ya hemos visto prácticamente en el curso de investigación que al momento de que nos ataca el tizón temprano o el tizón tardío, al momento de aplicarle un agroquímico, ya sea sistémico, ya no va a tener prácticamente los mismos rendimientos y se va a gastar mucho más dinero y la rentabilidad prácticamente no va a ser buena. También podemos identificar que es la roya en higo, que el nombre científico es Cerotelium fisi. Principalmente las características que esta tiene, que es en el cultivo de higo, que es mayor importancia, ya que esto influye de manera económica, causa la caída y el enrollamiento de las hojas. Como podemos ver que prácticamente la hoja está enrollada y tiene ciertos, por decirlo así, un polvito café en el envés de la hoja, y que esto representa prácticamente la roya. También podemos decir que cuando la humedad es alta puede causar, y bueno, prácticamente creo que todas las plantas son susceptibles a ciertas enfermedades. Sin embargo, tiene que tener diferentes parámetros y diferentes condiciones ambientales para que este hongo se pueda desarrollar y pueda afectar prácticamente a nuestro cultivo. Podemos diagnosticar el enrollamiento de las hojas en el cultivo del durazno. Esta enfermedad fungosa lo pudimos identificar que el nombre científico es Tapira deformans. Principalmente estas características que tiene esta enfermedad: el margen de las hojas se enroscan, las hojas tienen menor tamaño, las hojas más viejas se vuelven
más coriáceas y quebradizas. El crecimiento de las hojas se inhibe. Prácticamente cuando nosotros podemos identificar esta enfermedad, prácticamente nos va a tener una pérdida regular y también puede causar la producción de frutos que sea muy, muy poca, porque sin embargo, esta puede reducir la fotosíntesis, que es la principal función para alimentar a la misma planta. También encontramos en el cultivo de níspero, la muerte celular, que prácticamente el nombre científico es Entomosporium sp, que hay diversas categorías, por decirlo así, de esta misma enfermedad. Las características, prácticamente encontramos las manchas foliares y necróticas. También en el níspero también podemos identificarlo como una reducción, o que puede causar una reducción de la producción de la fotosíntesis o el alimento, que puede causar una reducción muy pronunciada en la rentabilidad, ya que no puede ser muy factible. Le dejo el tiempo a la compañera para que pueda identificar las demás enfermedades. Continuando con el compañero, Senecio, el nombre científico, oidio. Las características son causa de reducción en el crecimiento y daños en los frutos, puede hacer la fruta incomestible, provoca en el árbol más capa de color blanco. Aquí lo podemos observar en la imagen, que el fruto está lleno de Senecio, que es un polvito blanco, y también en las hojas y afecta casi toda la planta. Otra presentación. Como también encontramos una de las enfermedades del cancro bacteriano de los cítricos, Xanthostomas citris subcitri. Las características son lesiones y atraviesan las hojas, abarcan todo el grosor. En el haz de las lesiones se observan aplastadas y en el envés pequeñas ampollas cuando las lesiones es joven y manifestar huecos en las hojas. Esto nos quiere decir que podemos observar aquí lo negrito, donde se dañan todas las hojas de los cítricos y prácticamente daña el cultivo. Otra presentación. Cancro sorolla del fruto. Espaceloma sp. Las principales características en los frutos se tiene el crecimiento, suberización, inmunificación. El fruto se endereza y adquiere un aspecto calloso y presenta lesiones redondas o irregulares de color pardo o café. Caltro de apariencia cancrosa y ligeramente levantadas. Podemos observar Imagina, nombre científico, Sotimouldis. La sintomatología que se da, aquí podemos observar en la planta de limón, es capa fina de color negro, que es el micelio del hongo, que se desarrolla sobre los órganos de las plantas, donde los insectos han dejado y se desarrollan sobre los órganos de las plantas, donde los insectos han dejado sus secreciones azucaradas en cierto tiempo.
esta capa se engrosa y se hace una costra. Entonces, estas son las enfermedades que podemos diagnosticar. Y solo sería eso. Gracias. Gracias, compañeros. Pues ahorita estamos haciendo esta presentación. La verdad les sugiero más seriedad, patojos, más seriedad, porque habla mucho de ustedes. Desen cuenta de que no solo esta presentación podría ser, sino que son varias presentaciones, hasta incluso imagínense su informe final y van a estar así, no sé, un ataque de risa o lo que sea. Pues por el momento, solo por esta vez voy a dejarles pasar. Pero como les comento, yo sí requiero más seriedad, por favor. O sea, es un curso que estamos viendo, no es, no sé, una zona de chistes, va. Entonces, por favor, les voy a agradecer bastante seriedad. Vamos a darle el tiempo al siguiente compañero, creo que es Ever el que me dijo. De ahí seguimos con Víctor. Sí, buena tarde. No sé si ya pueden observar la presentación. Ya, dale de la cruz, si se ve. Siguiente, por favor. La primera planta de especie de citrus que observamos nosotros fue el limón. Observamos las siguientes sintomatologías: costras en los frutos, que puede ser roña, amarillamiento de las hojas, manchas necróticas, enrollamiento de las hojas, quemadura de flores, muerte de la inflorescencia, caída foliar o defoliación. Y también podemos observar deficiencia de nitrógeno y daño por plagas como la araña roja. En las imágenes podemos observar la decoloración o las manchas cloróticas, también los cancros y algunas costras en los frutos. También podemos observar puntos negros que están agrupados, que estos pueden ser, como mencionaban también los compañeros, síntomas de fumagina o también de cancro bacteriano. Siguiente. El siguiente fue el durazno. La sintomatología encontrada fue manchas foliares, daño por insecto en las hojas, decoloramiento de las hojas, pudrición de pedúnculos y daño por tizón. Las causas también pueden ser malas prácticas agrícolas, falta de fertilización y también la falta de riego. Siguiente. También encontramos en musáceas. La sintomatología que encontramos fueron hojas cortadas, defoliación, quemaduras, manchas cloróticas y necróticas en los bordes y también manchas anulares. Estas pueden ser síntomas ya sea de hongos que son se me olvidó el nombre del hongo. Pues causas también pueden ser mal manejo agronómico, falta de riego, fertilización y control de plagas y enfermedades. Es la cigatoca negra o la cigatoca amarilla la causa de estos síntomas. También tenemos en el míspero la sintomatología encontrada fueron quemaduras y manchas foliares, costras en las yemas axilares, enrollamiento de las hojas, que también puede ser cáncer de los troncos, como se explicaba con anterioridad. Y pues nuevamente las causas acá no son definitivamente hongos, sino que también puede ser por falta de manejo agronómico, riego, fertilización y control de plagas. El siguiente, por favor. Tenemos también la pitahaya. La sintomatología, pues igual, manchas cloróticas, manchas necróticas,
costras necróticas en las hojas, caída de las flores y manchas circulares dentro de las hojas o en la lámina foliar. Las causas también pueden ser por riego, fertilización, incluso por plagas o enfermedades también como los hongos. También tenemos la siguiente, que es la papa. Encontramos la siguiente sintomatología: enrollamiento de las hojas, manchas necróticas. También encontramos marchitamiento en los tallos, que puede ser síntomas de hongos, como lo es el tizón temprano, tizón tardío o también la cenicilla. Incluso también pudimos encontrar plagas como la mosca blanca, que por su aparato bucal pueden ser chupadores. Entonces estos pueden causar puntos ya sea en las hojas o en los tallos, y pues también afectan la producción de este cultivo. Y las causas también pueden ser la fertilización, mal manejo de plagas y enfermedades. Siguiente. Y eso fue todo, y por último acá están los integrantes del grupo. Gracias compañeros. Para comentarles un ratito, ahorita te doy tiempo, Fer, ahorita. Lo que pasa es de que en las musáceas que decía compañero de la Cruz, así es la cigatoca. La cigatoca es la que más afecta a la planta, ¿verdad? Obvio, pues sí, primeramente pues empieza a afectar a las hojas. El compañero pues Ever nos comenta de los de los chupadores de la mosca blanca. A lo mismo, patojos, ellos también son un medio, ¿verdad? Un medio transmisor para estas enfermedades. Les sigo hablando, ¿verdad? Todos ellos siguen habiendo heridas, y media vez pues se encuentra una entradita, dijeran ustedes, los hongos o las bacterias, pues ya penetran ahí sí que en los cultivos. Y igual de esta forma les voy a poner imágenes. Igual vamos a ir a seguir viendo cuál es la diferencia de esta enfermedad de la papa. Ahí se me fue ustedes, igual se les va a uno los nombres de las manchas, de las diferencias del tizón. ¿Cuál es la diferencia del temprano y del tardío? Para que así pues ya sabemos. Miren, a veces solo lo vemos a simple vista y decimos, es tizón, o sea, pero hay diferencia, patojos, hay diferencia entre el tizón temprano y el tizón tardío. Muy bien, te doy el tiempo, Víctor. No sé quién va a presentar, patojos. Solo veo sus presentaciones, pero no sé quién va a presentar. O quién es el que va a exponer. Perdón, Inge, no me había conectado en otro dispositivo. Es que mi compu no sirve. Pero ahí mi compañero Duarte le va a exponer algunas partes y luego yo. Sí, Inge, ahorita empiezo. Creo que el micrófono de mi computadora no servía, pero como les mencionaba con anterioridad, dentro de esta exposición vamos a presentar las
las enfermedades diagnosticadas con anterioridad por parte del grupo, el cual está conformado por mi persona, que es Duarte Molina José, también está el compañero Víctor Fernando, Jason de Jesús, y por último, pero no menos importante, también podemos mencionar al compañero Lisandro Francisco. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la primera enfermedad diagnosticada por parte del grupo es la sarna de los cítricos. Esta notamos lo que es la decoloración del fruto, también un fruto seco y marchito. Otra de las características presentadas es la costra en diferentes partes del fruto, lo cual indica ya una disminución en los estándares de calidad al momento de llevar el producto al mercado. También el agente causal denominado por parte del grupo fue el Sinoe fauceri. Siguiente diapositiva, por favor. Otra de las enfermedades diagnosticadas en cuanto a cítricos es la melanosis, que en esta podemos mencionar que los síntomas de la melanosis son pequeñas manchas circulares de color marrón oscuras o negras. Estas pueden ser confundidas también con la necrosidad, pero en sí los síntomas se pueden ver con mayor claridad en lo que son las hojas y los frutos. En las hojas se desarrollan pequeñas manchas de color rojo hasta marrón. También estas pueden ser o estar rodeadas de un halo clorótico, pero esta coloración desaparece a medida de que se va desarrollando la enfermedad. Cuando recién aparece puede presentarse roja y conforme su desarrollo puede irse tornando de color marrón, como se mencionaba con anterioridad. Y en esto, en cuanto a la hoja, esta misma adquiere una superficie de una textura así como rugosa. En cuanto a los cítricos infectados, desarrollan manchas marrones o postuladas, pero estas crecen juntas y comienzan a agrietarse, un fenómeno conocido también como torta o torta de barro. Las manchas también pueden viajar de fruta por medio del riego, así por medio del riego de goteo o el sistema que se esté utilizando, creando así lo que se le conoce una mancha de lágrimas. Puede observar en la pantalla, en la parte izquierda se pueden analizar las características diagnosticadas con anterioridad. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al enrollamiento de la hoja, de igual manera en cítricos, se ha presentado lo que es enrollamiento, manchas necróticas en el haz, también se han notado algunos medios acuosos, y el agente causante de esto definimos como Rhizotonia sp. El manejo integrado para este podría ser un manejo cultural, tomando en base a podas. También podría ser la aplicación de fitosanitarios, que a esto me refiero a la aplicación de cobre, posteriores a la aplicación de fungicidas, para el control de lo que sería la sarna, pero también dan un control satisfactorio en cuanto a lo que es la melanosis presentada con anterioridad. Siguiente diapositiva. También se denominó lo que es el odium o cenicía, que las características que la planta presentó en este caso son manchas blancas en el haz de las hojas, también la presencia de bacterias. Esto causa el marchitamiento de las mismas y el agente causal es el Erizafacios. Algunas medidas preventivas que podemos considerar al momento de tener presencia de estas bacterias es eliminar los brotes vegetativos o que estén en exceso, lo cual se presentaba en esta planta a evaluar. También, como se mencionaba, podríamos hacer la realización de podas, en este caso de aireación o de ventaneo comúnmente conocidas. También se debe de evitar el exceso de abono en bases nitrogenadas o abonar de una forma equilibrada, podríamos decir. También es necesario evitar el uso de insecticidas nocivos. Siguiente diapositiva. En cuanto a los cítricos, también se pudo denominar lo que es la muerte celular en diferentes plantas.
En estas, las características presentadas por las mismas son las manchas necróticas en puntos dispersos, también la resequedad en las hojas, la rótula en la membrana plástica y el agente causal denominado fue el Botrytis cinerea. Para controlar la misma podríamos decir que podríamos implementar nuevas variedades de plantas muy susceptibles o que son muy resistentes a lo que sería como por ejemplo plantas ornamentales, frutas como el manzano, duraznero y frambuesa o algo así. En cuanto a algunas verduras, en el área de frutales no se recomienda, pero para evitar la muerte celular en algunas otras partes podría ser la implementación de calabazas, pepinos y frijol, tal vez. Sí. También es necesario para un control rociar las plantas infectadas con agua. Esto a mediados de la mañana para que la humedad se seque rápidamente, añadiendo de una parte de jabón en polvo durante su aplicación, ya que si esta misma se realiza en lo que son las horas ya de la mañana del día, entonces podríamos hasta quemar nuestro cultivo. Siguiente diapositiva. En cuanto a la pudrición suave de la penca, esta fue evaluada en lo que es la pitaya, que acá, como se puede observar en pantalla, tenemos la pudrición de la flor. También se contó con una pérdida masiva del fruto, marchitamiento de los tallos y manchas necróticas en lo que son las hojas. También el agente causal denominado en este caso es el Tapira deformans, el cual se denominó de manera grupal. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a lo que es el chancro perenne, este fue diagnosticado específicamente en la parte del duraznal. Esta se presentó algunas características en cuanto a la muerte de los nuevos tallos, resequedad en las nuevas hojas, también la corteza muerta, en unos tallos en forma hundida, y el agente causal de la misma se diagnosticó como Tosforacán. Como se puede observar en pantalla, también se tiene una pérdida de los tallos y un hundimiento, el cual se mencionaba con anterioridad en la parte superior de la planta. Siguiente diapositiva. En cuanto a las necrosidades, también esta misma fue diagnosticada cercana al área. Se presentaron manchas necróticas en lo que es el haz de la hoja, amarillamiento en las decanías de la mancha, y el agente causal de esta misma es el Gloeosporium sp. Para la misma es recomendable realizar lo que son, como por ejemplo podríamos decir el control de malezas o evitar la siembra en época seca, ya que en algunos casos esta enfermedad afecta un poco más. Y también la siembra de variedades más resistentes o adaptables a las condiciones climáticas de la región. Siguiente diapositiva. En cuanto a las agallas, de igual manera esto en deciduos, en el caso del durazno, podemos mencionar las características denominadas por el grupo, los cuales fueron algunos medios acuosos, unos bultos de color rojo, o también son llamados como pata de gallo. El agente causal es una bacteria, la cual corresponde al nombre de Agrobacterium tumefacis. El manejo de la temperatura, luz, humedad relativa, fertilización, riego e incluso la estimulación mecánica son muy importantes como herramientas para poder dirigir el desarrollo y crecimiento de las plantas. Siguiente diapositiva. En cuanto a la parte del mosaico, el cual también fue denominado en lo que es el área de hortalizas, este mismo puede mencionar que algunas de las características que se notaron dentro de la evaluación de las plantas,
es la decoloración de las hojas de cebolla, blanquidez de la hoja e incluso en algunas se murieron y el ciclo vegetativo de estas mismas no se produjo. El agente causal de esta se ha denominado como virus del mosaico. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la muerte celular, esta ya he explicado con anterioridad. De igual manera se realizó en lo que es el cultivo de papa. Con hortalizas, a diferencia de estas, las bacterias son inmortales. Ellas pueden vivir hasta cuando las condiciones externas se vean alteradas e impidan su reproducción. No obstante, incluidos nosotros los humanos, desde los protistas, podemos decir que los organismos de todas las especies, tanto de animales como vegetales, viven y mueren al final de tiempo en determinado periodo, lo cual sí se tiene un control, pero este mismo ya podría ser más químico que cultural, por lo cual se tomó tanto en cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al cribado, esto se realizó en una planta de whiskerío. Algunas de las características que podemos mencionar es que sigue esta enfermedad son como por ejemplo las manchas necróticas, celulares, medios secos o incluso su agente causal se le denominó Sphaerotheca amperium. Siguiente diapositiva. En cuanto al perdón. Perdón, por las fallas técnicas. Pero como mencionábamos con anterioridad, el tizón temprano, este mismo fue evaluado en lo que es la parte o parcela de papa, en la cual se encontraron manchas necróticas, manchas foliares, el pudrición del tallo, y el agente causal se ha denominado como Alternaria solani. Cabe resaltar que nosotros como grupo ubicamos que era tizón temprano, ya que este mismo, como se puede ver en la imagen de la izquierda, la parte afectada de la hoja es a sus exteriores. Y el tizón tardío, denominamos que actúa desde la parte central hacia sus exteriores. Siguiente diapositiva. En cuanto a las necrosidades, estas mismas se ha dado un control anteriormente, por lo cual solo se definirán las características que se encontraron en lo que es otro residuo como el durazno y cuales podemos mencionar que notó con muerte de tejidos, manchas necróticas en la hoja, alteraciones reversibles en el citoplasma, también la pérdida de la estructura de la hoja y el agente causal de la misma es el Gliosporium sp. Siguiente diapositiva. Y esta ha sido nuestra exposición, espero les haya gustado y dudas o preguntas las pueden realizar en este momento. Gracias. Gracias José. Y al resto pues de los integrantes, muy amable, muy buena tu presentación. Sí, estabas explicando, ¿verdad?, la diferencia entre el temprano y el tardío. Es cierto, el tardío, ¿verdad? El tardío empieza casi desde el centro. El tizón tardío empieza desde el centro hacia las orillas. Es una mancha, pero fíjense que es más necrótica. O sea, desde el centro, el tardío, por lo regular, son negras, o sea, son de color negro. En cambio, el temprano se empiezan a poner amarillentas. Y sí, cabal, es desde las orillas para el centro, ¿verdad? Pero como que lo identifica más
el amarillamiento. El amarillamiento cabal, ahí sí que al cercado de, podría decirles, del tizón, es donde se va formando esta enfermedad, ¿verdad? Esta enfermedad que es el hongo. ¿Cómo vamos a identificar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a decir si en realidad estamos 100% seguros de la enfermedad que estamos hablando? Era porque... pasamos, un minuto les voy a robar, no sé si después de ahorita tienen clase. ¿A qué horas entran? Bueno, espérenme, voy a ver mi horario, a qué horas entran ustedes. Vamos a ver, a las -4. 4 menos cuarto. O ahorita ya entran de una patojos para no robarle el tiempo, sino bueno, te dejamos, compañera, el día lunes. El día lunes te vamos a dejar, y el resto de los compañeros, pues estaba comentándoles, ¿verdad?, de que para identificar y de estar 100% seguros es hacer el raspado, patojos. Hacer el raspado e ir a identificarlo en el laboratorio. Entonces ya podemos decir que estamos 100% seguros de la enfermedad que nosotros estamos. Entonces, muchas gracias. Ya solo quedas tú, compañera Manuela, lunes. Les deseo un buen fin de semana para todos y se cuidan bastante. Nos vemos. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.